Y para analizar y dar precisamente más contexto sobre lo que está pasando en Cataluña con el expresidente Carles Puigdemont, en paradero desconocido, mientras tiene lugar la sesión de investidura del socialista Salvador Illa en el Parlamento regional. Para entender las implicaciones de lo que sucede, de dónde viene esta situación y hacia dónde se puede encaminar, para ver todos estos aspectos, me acompaña Marta Moya en el estudio. Marta, bienvenida de regreso. Gracias, Francisco. Buenos días. Muy buenos días. Primero que todo lo que conocemos ahora, ¿qué se sabe acerca del paradero del expresidente Carles Puigdemont? Bueno, pues leía el titular del País hasta ahora y dice lo siguiente: sin rastro de Puigdemont. Esa es la noticia en este momento. El paradero del expresidente sigue siendo desconocido hasta ahora, pero vamos a irnos al contexto de la situación. Puigdemont anuncia su regreso a Cataluña hace nada, 2 días, tras 7 años en Bélgica, luego del intento fallido de independencia vía referéndum. Hoy ha vuelto con el objetivo de interceder en la investidura o toma de posesión del candidato socialista Salvador Illa, quien ganó las elecciones autonómicas en mayo, sin mayoría absoluta, pero pues bajo un pacto de gobierno con el otro gran partido independentista, que es Esquerra Republicana. Puigdemont, que quedó segundo en esas mismas elecciones, entiende este pacto como una traición y busca de alguna manera dinamitar esa investidura. Per se, su regreso entraña riesgos, ya que pesa sobre él una orden de detención nacional desde que salió del país en el año 2017. Lo que sabemos hasta ahora es que se le ha visto primero por las calles de Barcelona, ¿no? Después ha dado un discurso ante unos 3.500 seguidores en el Arco del Triunfo de la capital catalana, que está cerca del Parlamento catalán, pero no ha llegado a dirigirse al Parlamento, donde se esperaba que iba a procederse, ¿no?, con esa detención. De un momento para el otro, Puigdemont ha abandonado el estrado y ha huido en un coche blanco, parece ser. En estos momentos no se sabe exactamente dónde está. La policía catalana abrió durante unas 4 horas la denominada Operación Jaula, con la que se bloquearon todos los accesos a Barcelona y a toda Cataluña para intentar encontrar al expresidente por tierra, mar y aire. Lo que sabemos es que hay un policía detenido por presuntamente haber colaborado con Puigdemont en esta fuga y mucha incertidumbre, sobre todo por si logra salir de nuevo del territorio. Hay quien dice también que podría estar negociando, estos son reportes de medios locales, también negociando para entregarse, pero hasta ahora pues más dudas que otra cosa. Y, por cierto, en paralelo, la sesión de investidura de Salvador Illa sigue su curso con interrupciones, eso sí, pero no se ha cancelado tras estos sucesos. Rarísima la situación, por catalogarlo por lo mínimo. De película, otra vez, ¿no? Otra vez, para variar. Me gustaría que repasáramos cómo han sido estos últimos años de Puigdemont y su relación con la justicia española. Bueno, pues ha sido una relación difícil, tumultuosa, por llamarlo de alguna manera. Para esto nos tenemos que retrotraer primero al año 2017. Puigdemont era entonces presidente autonómico catalán y llevó a cabo un prometido referéndum de independencia considerado ilegal por las instancias judiciales. Pero él, al contrario que la mayoría de sus aliados, tras declarar y suspender la independencia de Cataluña en el lapso de 1 minuto, esto es literal, tras un resultado, eso sí, favorable en las urnas, el 29 de octubre sale del territorio en la clandestinidad hacia Bélgica. Para unos se fuga, para otros se exilia. Pocos días después, él mismo, Puigdemont, se entrega a las autoridades belgas que le ponen en libertad con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir de ese país sin permiso. Desde Bélgica intenta presentarse a unas elecciones anticipadas en Cataluña a finales de ese mismo año, 2017, pero la justicia le impide esa candidatura estando en el exterior. Pocos meses después es detenido por primera vez en marzo de 2018 en Alemania, en la frontera con Dinamarca, en un coche, cuando pesaba sobre él una orden de detención europea. La Fiscalía alemana le pide la extradición, pero finalmente un juez local pues la impide y sale en libertad bajo una fianza de 75.000 euros. En el lapso de estos 7 años, esa orden de detención europea se ha activado y desactivado 3 veces. Puigdemont salió de esa prisión hasta que la justicia española lo declaró en rebeldía en julio de 2018. Desde Waterloo, en Bélgica, logró presentarse a las elecciones europeas en 2019 y se hizo con
un escaño. En 2020, un año más tarde, fundó un nuevo partido en Cataluña desde Bélgica que se llama Junts per Catalunya y luego, y aunque me dejo mil matices por el medio, en 2021 volvió a ser detenido unas horas en la isla italiana de Cerdeña, pero también quedó en libertad. Puigdemont lleva todos estos años haciendo campaña y política desde Bélgica hasta que vio una oportunidad de volver a casa cuando se gestionó y se tramitó esa ley de amnistía en mayo de 2024. Hasta que un juez determinó en julio, hace apenas un mes, que para él no aplicaba esa amnistía porque pesa sobre Puigdemont un delito de malversación de caudales públicos. Hablando precisamente de esta ley de amnistía que otorga el perdón para los encausados por el proceso de independencia, me gustaría preguntarte qué es lo que le impide a Puigdemont no ser elegible para esta ley. Bueno, pues hablamos de esta ley de amnistía que se pactó conjuntamente a la reelección de Pedro Sánchez en el Gobierno Nacional. Un pacto entre los socialistas y las formaciones de izquierda y no de izquierda, pero nacionalistas o soberanistas que conforman el Parlamento. La amnistía que busca perdonar a los encausados por ese proceso de independencia que duró desde 2012 hasta ese referéndum del 1 de octubre de 2017, se pactó bajo el pretexto de restablecer las relaciones, el diálogo y la convivencia entre Cataluña y el resto de España. Pero el juez Pablo Llarena, desde el Tribunal Supremo, dijo que esta ley no aplica para Puigdemont porque pesa sobre él un delito, como decía antes, de malversación de caudales públicos que no es amnistiable y que comporta penas de cárcel e inhabilitación. El juez considera que Puigdemont se benefició personalmente del proceso de independencia, no económicamente, pero sí con la celebración de ese referéndum. Y después sostiene el juez que ese proceso podría haber afectado a los intereses y la economía de Bruselas. Así que por ello mantiene esta orden de detención nacional, que es lo que nos ocupa aquí en el día de hoy. Exactamente. Y ahora quisiera que nos fuéramos un poco más atrás para dar contexto y tratar de entender de dónde viene todo esto que está ocurriendo hoy día. Bueno, pues para hablar de las causas del independentismo en Cataluña nos podríamos quedar aquí horas, pero si hablamos solo de la figura de Carles Puigdemont, podemos decir que él era alcalde de Girona, una de las capitales de provincia de Cataluña, y llegó a la presidencia autonómica en el año 2016. Desde el inicio de su mandato ya prometió la celebración de un referéndum que se materializó, como hemos dicho a lo largo de esta sección, el 1 de octubre de 2017 y que fue considerado ilegal. Muchos de sus aliados entonces se quedaron en el territorio, fueron detenidos, juzgados y encarcelados, pero él salió junto a un puñado de sus socios del territorio español. Desde su salida, el bloque independentista en Cataluña ha ido menguando, pero aún así a finales de 2017 y en 2021 lograron sostener las mayorías absolutas en el legislativo catalán, con lo que han podido gobernar, aunque eso sí, con cada vez más problemas internos. Puigdemont estaba en Bélgica y bajo el gobierno de Sánchez esas relaciones empezaron a restablecerse. Se firmaron indultos, salieron algunos de los líderes de las cárceles, se volvió a dialogar entre las instituciones hasta la ley de amnistía y todos estos ingredientes llevaron a los socialistas no independentistas a ganar las elecciones autonómicas en mayo, que es un poco pues, lo que nos ha conducido también a este escenario de hoy. Y por último, Marta, sabemos que el gobierno nacional que preside Pedro Sánchez depende en cierto modo del partido de Puigdemont, pero ¿realmente hay algún riesgo de que caiga el Ejecutivo? Bueno, pues es todo una incógnita a esta hora. Efectivamente, los votos del partido de Puigdemont fueron imprescindibles para la reelección de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, pero con la promesa de esa amnistía que ahora la justicia dice que no aplica para el máximo representante del soberanismo catalán, para Puigdemont. Esto, si es que no se están dando las negociaciones debajo de la mesa, podría, si no dinamitar al gobierno de Sánchez, por lo menos tensar la legislatura de un gobierno que rige en minoría. También hay que ver qué pasa con la investidura de Salvador Illa. Es todo bastante confuso a esta hora, Francisco, pero en caso de que caiga el gobierno, debería España ir a elecciones anticipadas. Pero, como digo, es un escenario cubierto de interrogantes. A esta hora, primero deberá aparecer Puigdemont, si está en España debería ser detenido y desde ese punto pues, se abre un abanico de posibilidades todavía inexploradas. Bien, un complicado tema que no es fácil además hacerse entender, así que te lo agradecemos, Marta, en profundidad por habernos explicado esto en este contexto. Gracias, Francisco. Nos vemos en breve.